A ver, les presento quién es la que me arma tanto problema cuando estoy grabando los videos. Sí, ella es. Yo sé que este no es un problema solo de los niños o solo mío. Creo que cada persona tiene algo que no le gustaba o no le gusta comer. La vida está hecha de pequeñas historias que se enlazan una tras otra. Cada día es una historia nueva, en mi caso, cada semana. Hola a todos, soy Mile y esta es la historia de esta semana. Quisquillosos con la comida. Cuando mis hijos me preguntan ¿cómo hago para que me gusten tantos tipos de comida? Yo siempre les digo, es que yo aprendí a comerme todo lo que me servían en el plato, me guste o no me guste. Y al final de terminar de comer, siempre debía decir, muchísimas gracias, estuvo delicioso. Ustedes dirán, ¡wow! ¡Qué suertuda la mamá de Mile! 5 hijos y todos se comían todo. Pues no. Todos teníamos algo que no nos gustaba comer y todos armábamos drama tratando de no tener que comérnoslo. Pero cuando nos servían la comida en el plato, siempre teníamos 2 opciones. ¿Te lo comes o te lo comes? Escoge cuál de las 2 opciones te gusta más. Si ninguna de las 2 opciones te gusta, no hay problema. Prepara las nalgas para unos buenos correazos y después de la correa, igual tenía las mismas 2 opciones. O sea que al final, te lo comes. Como yo era la que tenía más cosas en la lista de lo que no me gusta comer, por ejemplo, leche, cualquier parte de la vaca que no fuera carne magra, cebolla, alberjas y muchas más, pues también era la que tenía más trucos para ser capaz de comerme lo que no me gustaba. Comer sin masticar y tragar entero. No respirar mientras se está comiendo lo que no te gusta. Comerte de primero lo que no te gusta para que te puedas comer con tranquilidad y poder saborear lo que sí te gusta y que ese sea el sabor que te quede en tu boca después de comer. O separar la mitad del arroz, dejar la mitad para el final y la otra mitad usarla para envolver en el arroz lo que no te gusta. Todavía no sé cómo es eso de envolver en el arroz, pero era el truco que más aconsejaba. Con mi primo Nicolás todavía nos acordamos mucho de eso, porque la abuela no lo dejaba parar de la mesa hasta que no se hubiera terminado todo lo que le hubieran servido en el plato. Y en unas vacaciones que yo pasé con ellos, él se dio cuenta que yo terminaba de comer súper rápido. Y un día me dice, oiga, ¿usted cómo hace para comerse esa cebolla si es tan fea? Y yo le digo, facilito, envuelva la cebolla en el arroz. No mastique y no respire mientras se la come. Fácil. Después de mi persona, mi hermano Alan era el más dramático de todos. Ese niño podía durar horas de horas sentado a la mesa del comedor. A veces era ya casi la hora de la cena y él todavía estaba sentado al comedor sin haberse terminado lo que le habían servido para el almuerzo. Como no nos podíamos parar de la mesa hasta que no termináramos, pues a veces se le juntaba una comida con la otra para al final terminar de comerse todo. En una ocasión, la mamá lo encontró jugando con los gemelos cuando todavía tenía en el plato la comida que no se había terminado de comer. Como la mamá no podía quedarse vigilándolo, cogió y lo amarró a la silla. Eso tuvimos para burlarnos de él. Pasábamos por la mesa y nos burlábamos porque estaba amarrado a la silla. Y él nos decía, no me suelto porque no quiero. Yo soy el hombre increíble, yo soy capaz de soltarme en cualquier momento. Entonces empezamos todos a retarlo a que no era capaz de soltarse de la silla y empieza... Eso se puso morado, verde, rojo, toda la gama de colores del hombre increíble y no fue capaz de soltarse.
Y todo porque no quería comer pollo. A la fecha todavía nos burlamos del hombre increíble. Lo que no sé es si ya come pollo. No le pregunté, yo creo que ya le gusta el pollo. Los gemelos eran muy chistosos, porque a uno le gustaba el tomate, pero no le gustaba la salsa de tomate. Al que no le gustaba el tomate, a ese era el que le iba mal, porque al fin y al cabo salsa de tomate casi no se consumía en la casa. En la casa todo era muy natural, muy cocinadito, preparado en la casa, inclusive las salsas. Pero al que no le gustaba el tomate sí que echaba mal, porque todo tenía tomate, las ensaladas y todo lo que se preparaba, todo tenía tomate. Mi hermana Lili era la menos problemática de todos. Ella yo creo que comía de todo. El problema de ella era que comía muy poquito. Comía como pajarito, unas porciones chiquiticas. Pero en general comía de todo. Sin embargo, había un vegetal que no nos gustaba a ninguno de nosotros: la espinaca. Eso era un sufrimiento cuando nos servían espinaca. Eso era nada más verla en el plato y empezamos todos. Y la mamá solamente nos decía: el que se vomita igual se la tiene que comer del vómito. Y todos eran a tratar de no vomitar. Era solamente de verla, por más que la cocinaron de diferentes formas, trataban de presentarla en diferentes presentaciones con mucha creatividad. No, es que ni siquiera éramos capaces de ponernos la espinaca en la boca. La mamá hizo de todo y no fue capaz de obligarnos a comer espinaca. Pero todo eso cambió en unas vacaciones. Fuimos a una cabaña que quedaba cerca de la represa del Cisga y todos los días salíamos a visitar los pueblos que quedaban cerca de la cabaña. Fueron unas vacaciones increíbles. Nos encantaba el clima frío y nos encantaba tener la represa como el patio de nuestra casa. Nos gozamos muchísimo las vacaciones. Lo más importante de estas vacaciones es que en uno de los tantos pueblos que fuimos a visitar, llegamos a un restaurante y ese restaurante tenía una zona de juegos con resbaladeros, columpios, pasamanos y muchas otras cosas más. Así que cuando llegamos le preguntamos a la mamá si podíamos ir a jugar a la zona de juegos y ella nos dijo que sí. Nosotros ni miramos el menú, no nos preocupamos porque sabíamos que al final nos teníamos que comer todo lo que nos sirvieran. Entonces, más bien nos fuimos a disfrutar de la zona de juegos. Estuvimos jugando desde que llegamos hasta que la mamá nos llamó a almorzar. ¡Qué sorpresa tan agradable! Cuando vimos que nuestro almuerzo era una torta. ¡Una torta! ¿Se imaginan eso para un niño que le den de almuerzo una torta? Era una torta salada, pero no nos importaba. ¡Una torta de almuerzo! Nos han servido a cada uno un pedazote de esa torta. Nos la devoramos en un par de mordiscos y quedamos con ganas de seguir comiendo más. Así que le preguntamos a la mamá si podíamos tener más torta, a lo que la mamá dijo que sí. Llamó a la señora y le pidió que nos trajera otra torta. Cuando llegó la segunda torta, sucedió lo mismo. Nos la devoramos en un par de mordiscos y pedimos más. Al final terminamos comiéndonos 3 tortas. Eran unas tortas inmensas, grandísimas. Y entre los 5 nos comimos 3 tortas. Cuando la mamá nos dice: ¿y entonces les gustó la torta de espinaca? Y todos: no. Eso no era torta de espinaca. La mamá llama a la señora y le dice: ¿de qué era la torta que le trajo a los niños? Dice: torta de espinaca. Nosotros: no. Y haciendo caras de que nos queríamos vomitar. ¿Ya para qué? Ya nos lo habíamos comido y habíamos pedido mucho más. Ahí con eso la mamá nos dijo: no me pueden volver a decir que no les gusta la espinaca ahora que ya la probaron
y les gustó y se la comieron toda y pidieron más. De ahí en adelante ya fuimos capaces de comer espinaca. No éramos capaces de comer espinaca sola, pero revuelta con otras cositas, y si nos la preparaban en torta, mucho mejor, nos la comíamos más fácil. Y pensar que hoy en día como espinaca con todo. Hasta le agrego espinaca a la merengada que licúo todos los días. La historia de la torta de espinaca me enseñó mucho y fue una técnica que apliqué con mis hijos junto con la técnica de envolver las cosas en el arroz. Además, no debes decir que no te gusta algo si aún no lo has probado. ¿Sabes? Y de pensar que hoy en día soy vegana y como vegetales que nunca en mi vida creí que iba a ser capaz de comer. Algunos los pruebo y digo, oh, no, esto nunca más lo vuelvo a comer. Otros los pruebo y digo, oh, wow, no me esperaba que supiera tan rico, y los sigo comiendo y aprendo a prepararlos. Entonces, te puedes llevar sorpresas buenas y te puedes llevar sorpresas malas. Bueno, espero que les haya gustado la historia del día de hoy. Escribe en los comentarios si tienes alguna comida que no te guste, o si tienes alguna comida que no te gustaba cuando eras pequeño y que ahora sí te gusta, o que aún no te gusta. Antes de irte, no olvides suscribirte a mi canal para que recibas notificaciones cada vez que publico una historia nueva. Chao.